clase y en toda esta unidad vamos a empezar a acercarnos a la historia del estudio científico de la inteligencia. Haciendo esto, la idea es que podamos saber un poco más acerca de la inteligencia, pero que también podamos entender un poco más acerca de cómo funciona el proceso científico. Para empezar, vamos a comenzar con un marco teórico que resultó fundamental a lo largo de toda la historia de la inteligencia: la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin. En nuestro planeta hay, probablemente, millones de especies de seres vivos, una variedad enorme, así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, no. Esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito. La naturaleza es dura. En este ambiente, la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero a veces las crías nacen con algunos rasgos extra que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro. Aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas, muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero fíjate, es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente sepas pasar desapercibido. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo, y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener tus propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural. Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos, esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las mutaciones que tiene la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaben siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente aparecerá un conejito con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa. Ahora, si fuera posible cruzar a este último conejo con el que había al principio, observarías que no hay reproducción o que la cría no es fértil. Una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo. Evolución. ¿Y si estás esperando que digamos que el hombre procede de un mono, como los que ves en el zoo? Lo siento, pero no es del todo cierto. Los seres humanos, los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años. Los monos del zoo son en realidad unos primos cercanos. Como ustedes habrán podido apreciar, en el proceso de la evolución por selección natural, la reproducción y la variación entre los individuos tiene un papel muy importante. De hecho, el filósofo evolucionista Daniel Dennett dice que se tienen que cumplir 3 condiciones para que haya evolución. Por un lado, tiene que haber descendencia, tiene que haber reproducción, replicación. En el caso de los animales y de las plantas, esto implica que estos seres hagan copias de sí mismos, o sea, que tengan descendencia. Una segunda condición necesaria es que haya modificación. No todos los hijos e hijas
de un animal son iguales, tienen ciertas diferencias entre sí, hay diferencias individuales. Por último, la tercera condición es que haya, en palabras de Charles Darwin, una severa lucha por la supervivencia. Si se cumplen estas tres condiciones, descendencia, modificación y una severa lucha por la supervivencia, el mismo proceso va a generar que los seres que sobrevivan estén mejor adaptados a su entorno. Es importante que recuerden esto. Se trata de estar mejor adaptado al entorno. No se trata de ser más fuerte o ser más inteligente o ser mejor en algún sentido. Lo único que importa es el poder adaptarnos al ambiente. Estas ideas, las ideas de Darwin, tuvieron una influencia fundamental en el comienzo de la historia de la inteligencia. Un personaje principal en la historia de la inteligencia que vamos a narrar es Francis Galton. Galton, nacido en 1822 y muerto en 1911, fue un primo de Darwin que fue una figura clave en la historia de la ciencia en general. Hizo aportaciones a la antropología, a la estadística, a la meteorología, a la psicología y a la geografía, entre otras ciencias, y además fue el fundador de la eugenesia, una disciplina que en el momento se consideró científica, que tuvo muchísima influencia, no solo a nivel científico, sino a nivel político en Estados Unidos y en Europa. La idea de la eugenesia está muy relacionada con la idea de la evolución. Según vimos en la evolución, los miembros de la especie son distintos entre sí. Hay una variabilidad. Las distintas ciencias, como por ejemplo la antropología o la psicología, pueden medir las diferencias y a través de esa medición identificar sujetos excepcionales. Una cosa que particularmente hizo Galton fue desarrollar métodos para identificar genios, personas que son mucho más inteligentes que el promedio. La eugenesia implica el deseo de controlar la reproducción humana. Como muchas veces se decía, es tomar las riendas de la evolución. Justamente lo que significa eugenesia es el buen nacimiento, el buen origen. Como ustedes ven, esto es un círculo que está directamente vinculado con la evolución, ya que hay diferencia entre los miembros y la ciencia nos permite identificar a los sujetos excepcionales. La idea de Galton era que se podía controlar la reproducción para mejorar a nuestra especie, para ser más inteligentes, para ser más morales, para ser mejores seres humanos. Esta idea, que por supuesto hoy en día es extremadamente cuestionada, pero que fue muy popular en el momento, llevó a Galton a querer medir la inteligencia. Él empezó midiendo cosas como la percepción sensorial, por ejemplo, cuántas diferencias podemos identificar en una imagen o cuánto de bien vemos. El tiempo de reacción, si nos dicen saltá, cuánto demoramos en entender la orden y saltar. O también la sensibilidad auditiva, cuánto de capaces somos de identificar sonidos diferentes. En palabras de Galton, cuanto más capaces de percibir las diferencias son los sentidos, mayor es el campo en que nuestro juicio e inteligencia pueden actuar. Galton midió estas cualidades en muchísimas personas. Sin embargo, la historia de la inteligencia tomó otro camino, que es el camino de Alfred Binet, que más que medir los componentes, digamos las puertas de la inteligencia, como pueden ser la percepción sensorial
o la sensibilidad auditiva, lo que intentó medir fueron los productos de la inteligencia. ¿Qué cosas hace nuestra inteligencia? Concretamente, lo que hizo Binet fue crear un test para identificar niños que necesitan educación especial. Esto lo hizo en un contexto donde se habían creado escuelas especiales y era necesario identificar de manera confiable y económica qué niños necesitaban este tipo de educación. Muchas veces se dice que el test de Binet es más bien una prueba de falta de inteligencia. Servía para identificar a quienes necesitaban especial atención. Binet desarrolla un concepto que va a resultar bien importante en la historia de la inteligencia, que es el concepto de edad mental. Según este concepto, cada persona, además de su edad cronológica, o sea, los años que tiene, también tendría una edad mental equivalente a su desarrollo intelectual. Por ejemplo, un niño de 4 años de edad sería capaz de decir su sexo. Podría nombrar una llave, un cuchillo, dinero. Es capaz de repetir 3 dígitos de memoria y puede comparar 2 líneas y darse cuenta cuál es más corta y cuál es más larga. Si por ejemplo tomamos una niña de 7 años de edad, sería esperable que ella pueda mostrar su mano derecha y su oreja izquierda, o sea, identifique derecha e izquierda, que pueda describir un dibujo, que pueda ejecutar 3 órdenes dadas simultáneamente, que pueda contar el valor de 6 centavos, 3 de los cuales son dobles, y que puede nombrar 4 colores principales. Ya a los 12 años, la prueba de Binet exija que se pueda resistir sugerencias sobre la extensión de líneas. Si una línea es más corta que otra, pero el investigador nos dice que es más larga, la persona tendría que poder reconocer que no, que realmente la línea que es más corta es más corta. Tendría que ser capaz de componer una oración con 3 palabras dadas, mencionar 60 palabras en 3 minutos, podría definir palabras abstractas y podría descubrir el sentido de una oración desordenada. Ya a los 15 años tendríamos que ser capaces de repetir 7 dígitos, encontrar 3 rimas para una palabra dada en solamente 1 minuto, repetir una oración de 26 sílabas, poder interpretar imágenes y poder interpretar hechos dados. Poder interpretar. Es interesante que sepan que cuando este señor que estamos viendo ahora, Lewis Terman, hace una adaptación del test de Binet a Estados Unidos y lo traduce al inglés y permite que se aplique a personas de mayor edad, lo que hace Terman es crear el concepto de cociente intelectual. Quizás ustedes también hayan oído hablar de coeficiente intelectual, ya que a veces se le llama así. El CI, o cociente intelectual, se obtiene dividiendo la edad mental por la edad cronológica y multiplicando el resultado por 100. Vamos a ver esto con un ejemplo para que sea más claro. Si una persona tiene una edad mental de 18 años y tiene una edad cronológica de 18 años, la división nos va a dar 1. 1 multiplicado por 100 da 100 y podemos decir que el cociente intelectual de esa persona es de 100. Como ustedes están pudiendo ver acá, tener una puntuación de 100 significa que tenemos una inteligencia promedio o una inteligencia adecuada a nuestra edad. Veamos otro caso. Un niño que tiene 10 años de edad mental y 8 años de edad cronológica. Si hacemos la división, eso nos da 1,25 y si lo multiplicamos por 100, eso nos da 125. O sea que este niño tiene un cociente intelectual de 125. Este niño está adelantado, digamos, y es lo que históricamente se llamó una persona superdotada. Un término que hoy en día ya no se usa y se refiere
a estas personas, generalmente se refieren a estas personas con el término personas con altas capacidades. Lo mismo sucede con las personas que hoy llamamos personas con discapacidad intelectual. Según este planteo de Terman, esas personas tendrían una edad mental menor que su edad cronológica y por tanto tendrían un retardo, palabra que hasta hoy en día se utiliza y que se considera ofensiva. Hoy en día el concepto de edad mental se ha abandonado, pero sin embargo se sigue utilizando el concepto de el CI o el cociente intelectual para referirse a la inteligencia de una persona. Al igual que en la prueba de Binet y de Terman, el 100 se considera el valor promedio. Una persona que tiene 100, en el entorno de 100, se considera una persona con una inteligencia normal. Como ustedes habrán podido apreciar, la historia del estudio de la inteligencia tiene un comienzo bastante oscuro, vinculado con las ideas de Galton de la eugenesia. Sin embargo, estas ideas pronto se separaron y el estudio de la inteligencia continuó un camino totalmente separado de las ideas eugenistas. Sin embargo, es interesante notar que incluso cuando enseguida se separaron, va a persistir en el campo del estudio de la inteligencia un énfasis en la importancia de adaptarse al entorno, que el organismo pueda desarrollarse de manera adecuada en el entorno en el que vive, lo cual vamos a ir analizando en las siguientes clases.